Hola, buenos días. Buenos días, doctores. Vamos a empezar hoy la clase de Cardio 2. Mi nombre es Sara Ramírez, soy cardiólogo intensivista del Hospital 2 de Mayo. Vamos a desarrollar hoy día conmigo los temas de falla cardíaca crónica, falla cardíaca aguda, la parte de arritmias, de RCP y también de hipertensión arterial. Es una clase bastante larga, vamos a tratar de hacerle lo más simple posible. La idea es que fijen algunos puntos que son importantes para su examen de residencia. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Al final de la clase vamos a desarrollar un test de preguntas de los exámenes de residencia de los últimos 20 años. Se han sacado las preguntas relacionadas a los temas de hoy. Así que igual vamos a desarrollarlo en conjunto y si hay alguna duda, de igual manera que en la clase me la hacen saber y absolvemos las dudas que tengan. ¿Ok? Vamos a empezar. Muy bien, chicos. Vamos a empezar con lo que es falla cardíaca crónica o insuficiencia cardíaca crónica. Entonces vamos a empezar con la primera definición, la definición clásica que nos daba Braunwald sobre falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Nos decía que la insuficiencia cardíaca es una situación en la cual el corazón va a ser incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado para los requerimientos metabólicos y el retorno venoso. Él hablaba de un parámetro hemodinámico, el retorno venoso. Esta es una definición hecha a comienzos de los 90 en el Tratado de Cardiología de Braunwald. ¿Cómo se ha modificado esa definición hoy en día? Tenemos las nuevas guías de falla cardíaca, de insuficiencia cardíaca del 2012 que nos dice qué es insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca es una anormalidad de la estructura o de la función cardíaca. Quiere decir que en algún paciente voy a tener una alteración de la forma, de la estructura del corazón, y en otros la estructura no puede estar tan modificada, pero sí la función va a estar comprometida. Y eso va a conducir a una falla en la demanda del oxígeno de acuerdo a los requerimientos que tenga el sistema metabólico, ¿no? Y eso va a ser a expensas de ¿qué? De las presiones de llenado. Las presiones de llenado son muy importantes porque ustedes van a ver que hay síntomas que se van a relacionar con incremento de presiones de llenado en las cámaras cardíacas. Cuando nosotros vamos a tener incremento en las presiones de llenado, vamos a tener congestión pulmonar. Y la congestión pulmonar nos va a dar uno de los síntomas principales de la insuficiencia cardíaca, que es la disnea. Es algo muy característico de la insuficiencia cardíaca. Entonces, como es la insuficiencia cardíaca un síndrome, va a tener un conjunto de síntomas y signos característicos. Muy bien, ¿por qué es importante recordar la epidemiología? Nosotros lamentablemente en el país no tenemos mucha información en cuanto a estadística, pero sí nos podemos dejar guiar un poco por otros países que tienen estadísticas muy claras con respecto a esto. En la guía del 2009 de la AJA, que es americana, nos habla de que la prevalencia aproximadamente 5 millones de personas. La incidencia, o sea, los casos nuevos al año, aproximadamente 500,000. Las consultas médicas 12 a 15 millones por año, los días de hospitalización son 6.5 días por año por paciente. Vean la cantidad de hospitalizaciones, 900,000 al año solamente con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y este es el costo que le demanda a Estados Unidos mantener a esta población con este diagnóstico. Obviamente en un país como Estados Unidos maneja toda esta estadística. En el Perú la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que está en aumento por muchas cosas. Uno de los factores es que aquí en el Perú ya se están haciendo procedimientos como las angioplastías, las colocaciones de stent, se están teniendo salas de unidad de cuidados coronarios, unidad de cuidados cardiovasculares que antes no se desarrollaban. Entonces el paciente tiene mejor expectativa cuando tiene una morbilidad cardíaca, tiene mejor expectativa de vida debido a estos avances que estamos teniendo. ¿Qué hay en Europa? En Europa la prevalencia también es bastante alta, la media de los pacientes es más o menos 74 años, o sea, estamos hablando de pacientes longevos. El pronóstico de la enfermedad es malo y quiero que recuerden
es que los pacientes que están en NAIJA 4, que ya vamos a ver más adelante qué cosa es NAIJA 4, les voy comentando que el NAIJA 4 es una clasificación de los síntomas del paciente. NAIJA 4 quiere decir de que el paciente tiene síntomas aún en reposo, sin hacer ningún esfuerzo físico, tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Estos pacientes que ya están en este estadio NAIJA 4 van a tener una mortalidad de 50% o más. Eso es importante. O sea, un paciente que ya llega al estadio final NAIJA 4, ya la mortalidad está muy incrementada. Más del 50% de estos pacientes fallecen al año. ¿Ya? Entonces, lo que les comentaba al inicio, ¿no? ¿Cuáles son las causas del aumento de esta frecuencia, más o menos? Uno, el envejecimiento de la población. Nuestra población tiene mayor expectativa de vida. Otro es la mejoría en la sobrevida de los infartos de miocardio por los procedimientos que ya les estaba mencionando. Reducción en la mortalidad en hipertensión y otras patologías cardíacas. Muy bien, vamos a la fisiopatología. En la fisiopatología, ¿qué hay que tener en cuenta? La insuficiencia cardíaca es una activación de muchos mecanismos. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, la mayoría de las veces va a tener una disminución del gasto cardíaco. ¿Ya? Cuando hay una disminución del gasto cardíaco, al haber disminución se van a activar sistemas neurohumorales. ¿Cuáles? Va a haber hiperactividad adrenérgica por un lado y va a haber activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa, ¿qué va a ocurrir? Va a retener agua, va a retener sodio. La retención de sodio por sí también retiene más agua. Entonces, ¿qué va a hacer esta retención de agua y de sodio? Va a haber un aumento de la volemia. Este aumento de la volemia lo que va a ocasionar es tratar de compensar el gasto cardíaco que está disminuido. Por otro lado, la hiperactividad adrenérgica con liberación de catecolaminas, etcétera, nos va a dar, uno, la taquicardia. El paciente va a incrementar la frecuencia cardíaca como respuesta a esta hiperactividad adrenérgica con la intención también de compensar el gasto cardíaco. Porque ustedes saben que el gasto cardíaco tiene relación directa con la frecuencia cardíaca. Mayor frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco también se incrementa. Entonces, por otro lado, cuando nosotros tenemos hiperactividad adrenérgica, las resistencias vasculares periféricas se van a incrementar. De la misma manera, cuando yo tengo retención de sodio y retención de agua, las resistencias vasculares periféricas también se incrementan. Al aumentarse las resistencias vasculares periféricas que tienen relación con poscarga, ¿eso qué va a hacer? Incremento de la presión arterial. Entonces, todos estos mecanismos iniciales es lo que ocurre cuando hay un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, todos estos mecanismos inicialmente van a compensar al paciente, pero va a llegar un momento en que esta compensación del gasto cardíaco ya no va a ser tan efectiva. Entonces, ahí va a empezar a evolucionar clínicamente el paciente. Ya va a tolerar menos el ejercicio, cada vez los síntomas van a ser más al reposo. Entonces, eso es cómo va evolucionando esta insuficiencia cardíaca. Estos son los mecanismos iniciales de compensación, los cuales quiero que recuerden bien que inicialmente logran compensar al paciente, pero al cabo de un tiempo estos mecanismos no son suficientes y no van a ser efectivos y el paciente va a evolucionar clínicamente. Entonces, tenemos aquí lo que hay que recordar: hay aumento de catecolaminas, aumento de la hormona antidiurética, estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y liberación del péptido natriurético auricular, que vamos a ver que el péptido natriurético va a ser importante como uno de los marcadores más adelante en el diagnóstico. Muy bien, la etiología, vean ustedes, es una etiología bastante amplia. Lo que aquí hay que acordarse es cuáles son las principales causas de insuficiencia cardíaca. Dentro de la etiología, la primera causa es la enfermedad coronaria isquémica, la cardiopatía isquémica. Las cardiopatías isquémicas es la primera causa. La que le sigue en frecuencia es la hipertensión arterial. Entonces, acordarse, tenemos un sinnúmero de causas, tenemos cardiomiopatías, tenemos además enfermedades valvulares, mitrales, aórticas, tricuspidia pulmonar, enfermedades del pericardio, enfermedades congénitas, las mismas arritmias, los trastornos de conducción, los estados de gasto alto, la sobrecarga de volumen. Todo esto nos puede llevar a insuficiencia cardíaca, pero lo que hay que recordar es cuáles son las causas más frecuentes.
En primer término, la cardiopatía isquémica y le sigue la hipertensión arterial. Esas son las causas más frecuentes. Eso es lo que hay que acordarnos. Muy bien. Cuando hablamos de etiología, también ustedes van a encontrar definiciones donde les hablan de insuficiencia cardíaca sistólica, insuficiencia cardíaca diastólica. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Muy bien, la insuficiencia cardíaca sistólica es una falla en la función contráctil. O sea, ¿qué quiere decir función contráctil? Esta diapositiva no la van a encontrar ahí. Esta no está ahí, no la van a encontrar. La insuficiencia cardíaca sistólica es un fracaso, una falla en la función del corazón. Entonces nos vamos a poner de acuerdo. El corazón, cuando bombea sangre, hay un parámetro que en cardiología lo conocemos como fracción de eyección. La fracción de eyección normal en un paciente es mayor o igual de 55%. Esa es la fracción de eyección que debe tener todo paciente con un corazón sano, en buenas condiciones, sin daño estructural. Entonces, ¿pero qué ocurre si este paciente tiene un infarto, si este paciente tiene un corazón dilatado, una miocardiopatía, o si tiene de repente una enfermedad valvular? Esa función del corazón va a disminuir. Entonces, si la fracción de eyección ya no es 55 a más, y ahora la encuentro en 40, en 30, en 20, en 15, porque sí hay casos así, entonces yo voy a hablar de una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Por qué? Porque la función contráctil, y mi parámetro de función contráctil es la fracción de eyección, va a estar disminuida. Entonces yo voy a tener una disminución del volumen sistólico, una disminución de la fracción de eyección. ¿Cuáles son las principales causas de la insuficiencia cardíaca sistólica? La cardiopatía isquémica y las cardiopatías dilatadas. Son las principales causas que me disminuyen la fracción de eyección y me dan insuficiencia cardíaca sistólica. Entonces no se olviden, lo sistólico tiene que ver con cuánto de fracción de eyección tengo. La primera causa, cardiopatía isquémica, y también le siguen las cardiopatías dilatadas. ¿Ya? La segunda, insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca diastólica? En la insuficiencia cardíaca diastólica yo voy a tener que mi fracción de eyección está normal. Se le hace su ecografía 55, 60, 65%. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que la distensión del corazón es inadecuada. Hay un fallo en la relajación. En la distensión cardíaca hay una alteración. ¿Y eso cómo lo mido? Hay parámetros por ecocardiografía, que no viene al caso detallarlos, pero hay parámetros que se hacen por eco donde uno puede ver si la relajación del corazón es adecuada o no es adecuada. Y ahí se encuentra que no es adecuada, que su fracción de eyección es buena, pero que la relajación o la distensibilidad del corazón está mermada, está inadecuada. Entonces, ahí vamos a tener en qué casos hay esta insuficiencia cardíaca diastólica, en las hipertrofias de ventrículo izquierdo. ¿Cuándo habrá hipertrofia de ventrículo izquierdo? Primera causa, hipertensión. Segunda causa, por ejemplo, en las estenosis aórticas. En las estenosis aórticas también hay hipertrofia de ventrículo izquierdo. ¿Qué es hipertrofia de ventrículo izquierdo? Es un ventrículo izquierdo grueso. ¿Qué otra causa? Cardiopatías isquémicas también, pericarditis, taponamiento, miocardiopatías restrictivas, como la amiloidosis, por ejemplo. Entonces, ya vamos entendiendo, sistólica, baja fracción de eyección, diastólica, fracción de eyección conservada, pero tengo alteración en la relajación, en la distensión. Muy bien, ¿de qué otra manera puedo clasificar a la insuficiencia cardíaca? La puedo clasificar como de gasto bajo y de gasto alto. De gasto bajo, ¿qué quiere decir? Que el gasto cardíaco va a estar disminuido. ¿En qué casos? Valvulopatías, miocardiopatías, cardiopatías isquémicas, pericardiopatías. De gasto alto, en que el gasto cardíaco está incrementado, más de lo normal. ¿En qué casos? Estos casos son no muy típicos, pero enfermedad de Payet, las fístulas arteriovenosas, en el hipertiroidismo, en algunos estados de anemia severa en el embarazo. Entonces, aquí lo clasificamos por gastos, ¿no? Gasto bajo, gasto alto. Ahora, también se puede hablar de una insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Cuando hablamos de izquierda o derecha, nos estamos refiriendo básicamente a los síntomas que predominan en el paciente. Si bien es cierto, el corazón es uno solo y hay una interdependencia entre el corazón derecho e izquierdo, para términos prácticos los dividen en
corazón izquierdo y derecho, insuficiencia izquierda y derecha. Entonces, ¿cuándo hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Cuándo voy a tener disnea, congestión pulmonar? O sea, síntomas que me hablan de un fallo del lado izquierdo. ¿Y cuándo hablo de insuficiencia cardíaca derecha? Cuando voy a tener síntomas que son básicamente del lado derecho. Edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, congestión hepática. ¿Sí? Entonces, esta clasificación se las menciono porque la primera es la que se usa por las guías que nosotros nos regimos. Pero estas de acá abajo es bueno que las conozcan para fines del examen, porque también hacen esa clasificación. Muy bien, entonces, vamos aquí. ¿Cómo es la clasificación NAIJA? Esta clasificación es muy importante que la sepan porque sí les preguntan o la mencionan por lo menos en algunas preguntas. Esto de aquí se refiere a los síntomas y la actividad física que tiene el paciente. Entonces vean acá. Vamos a tener NAIJA clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. 1 es la más leve y 4 es la severa. 1, ¿qué cosa es? El NAIJA 1 es aquel paciente que tiene insuficiencia cardíaca, pero no tiene ninguna limitación para hacer ejercicio. Él hace sus actividades normales, puede hacer cualquier esfuerzo físico, no tiene limitación. El ejercicio físico normal no le causa fatiga, no le causa palpitaciones o disnea. El paciente hace sus actividades normal. ¿Qué pasa con el clase 2? El clase 2 tiene ligera limitación a la actividad física. No hay síntomas en reposo, si en reposo está muy bien, pero si hace una actividad física un poquito más de lo normal, ya empieza con disnea, se fatiga, pero puede hacer actividad física. ¿Qué pasa con el NAIJA 3? El NAIJA 3 ya tiene limitación de la actividad física. Él hace actividad física y tiene síntomas, pero no en reposo. Ojo, no en reposo, sino hace las actividades físicas habituales y tiene síntomas. ¿Qué pasa con el clase 4? El clase 4 tiene síntomas en reposo. O sea, puede estar sentado y sentado está disneico, está ortopneico, tiene síntomas. Entonces, ese paciente es un NAIJA 4 y el NAIJA 4 tiene mortalidad incrementada mayor del 50% al año de que ingresa en este estado. Entonces, ¿estamos bien? El NAIJA ve básicamente síntomas en relación a la actividad física. 1, actividad física totalmente la puede desarrollar sin ningún problema. NAIJA 2 tiene una ligera limitación a la actividad física. El NAIJA 3 también, pero mucho más marcada es la limitación, pero hasta el 3 no hay problemas en el reposo. No toca el reposo. El NAIJA 4 es el único que tiene síntomas en el reposo. Muy bien. Vamos aquí a la clasificación estructural. ¿Qué cosa es la clasificación estructural? Esto es importante saberlo porque dependiendo de esto vamos a dar el tratamiento. Dependiendo de esto vamos a ver cómo tratamos al paciente. Entonces, vamos a tener pacientes en estadio A, en estadio B, en estadio C y en estadio D. ¿Cómo es el estadio A? El estadio A es aquel paciente que tiene riesgo. Escuchen bien, no está en insuficiencia cardíaca, no tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero tiene el riesgo de que haga insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque este paciente va a tener algún factor de riesgo. De repente es diabético, de repente es hipertenso. Entonces, este paciente tiene factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca más adelante, pero ahorita no tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ese es un paciente con una clasificación estructural estadio A. Muy bien, ¿qué es el estadio B? El estadio B ya tiene enfermedad cardíaca estructural, ya hay un daño estructural. Y hay insuficiencia cardíaca, o sea, ya tiene el diagnóstico porque ya está el daño, pero el paciente no tiene ni signos ni síntomas. ¿Cómo es esto? A ver, por ejemplo, un paciente que es hipertenso, que se le hace la ecografía y ya tiene hipertrofia, o sea, ya hay un daño en la estructura del corazón, pero el paciente no tiene ningún síntoma, ninguno, ni en reposo, ni al esfuerzo físico normal, ni al esfuerzo físico excesivo, no tiene ningún síntoma. El paciente está asintomático, pero ya ese corazón tiene un daño, está hipertrofiado por la hipertensión. Entonces, ese es un estadio B de la clasificación estructural. ¿Qué cosa es un estadio C? Un paciente que ya tiene hipertenso,
tiene hipertrofia por la ecografía, o sea, tiene daño estructural y ya me hace síntomas. Se le hace caminar, por ejemplo, sube una pendiente, se cansa, ya no lo tolera. Entonces, ese paciente ya desarrolló síntomas. Esa es la diferencia entre el B y el C. El B tiene el daño estructural igual que el C, pero el B no hace síntomas, en cambio el C sí los hace. ¿Sí? Y ahora, el estadio D es una enfermedad cardíaca estructural avanzada. Ya tiene compromiso estructural importante, síntomas importantes de insuficiencia cardíaca en reposo a pesar del tratamiento óptimo. Se le da el tratamiento y en reposo ese paciente ya tiene síntomas. Entonces, vean esto porque esta clasificación se las preguntan y a veces le dicen NIHA 1, estadio A, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosa es? Es lo que les estoy mencionando. El NIHA son los síntomas y la clasificación estructural te la da estos estadios, del A al D. Muy bien, ¿cuáles son los signos y síntomas más típicos en la insuficiencia cardíaca? Dentro de los síntomas, el principal que tienen que acordarse es la disnea. La disnea es lo más frecuente, es el síntoma más frecuente de la insuficiencia cardíaca. Disnea paroxística nocturna, la tolerancia al esfuerzo, la fatiga, el cansancio, la sensación de hinchazón que tienen en miembros inferiores. Dentro de los signos, los más específicos que tenemos, galope, el desplazamiento del impulso apical. Este desplazamiento del impulso apical es generalmente por un crecimiento de las cavidades izquierdas y soplos cardíacos. Los soplos cardíacos van a tener relación con valvulopatías, ¿no? Principalmente valvulopatías. Entonces, lo que tiene este cuadrito, ¿cuál es el síntoma más frecuente? La disnea. ¿Producida por qué? Por la congestión pulmonar. Muy bien. Ahora, en algunas preguntas que estaba viendo también les hablaban de síntomas anterógrados y síntomas retrógrados. Entonces, ¿qué cosas son síntomas retrógrados? Son los síntomas que ocurren porque va a haber una congestión, pero hacia atrás. O sea, les explico. Por ejemplo, el corazón, como hay una insuficiencia y no va a poder bombear sangre adecuadamente, va a haber como una éstasis sanguínea, si lo podemos llamar de esa manera, y entonces va a haber un regreso, un retorno de la sangre. Entonces, cuando yo tengo cavidades izquierdas, él va a regresar y va a congestionar pulmón. O en el lado derecho, congestiona la parte venosa. No sé si me dejo entender, ¿me comprenden? Si es izquierdo, la congestión retrógrada o el flujo retrógrado va a ir a pulmones. Si es en el derecho, ese flujo retrógrado va a ir a la parte venosa. Entonces, veamos qué es lo que pasa aquí. En los síntomas retrógrados voy a tener disnea, voy a tener ortopnea, disnea paroxística, dolor en hipocondrio derecho, ya que son los síntomas tanto del lado derecho como izquierdo, pero retrógrados. ¿Qué son anterógrados? Anterógrados es hacia adelante. O sea, ¿qué quiere decir? Que al yo tener un bajo gasto cardíaco, yo voy a tener signos de hipoperfusión. ¿Y cómo yo mido la hipoperfusión en un paciente? Porque de repente tiene trastorno del sensorio, o sea, voy a tener un paciente confuso. O porque tiene una respiración cíclica, es una respiración característica, la de Cheyne-Stokes. ¿Y por qué se da la respiración de Cheyne-Stokes? Porque yo voy a tener una hipoperfusión cerebral que va a condicionar que el área del centro respiratorio no esté bien perfundida y por lo tanto voy a tener una respiración con periodos de apnea, periodos de taquipnea con periodos de apnea. Muy bien, también voy a tener fatiga, ¿ya? Hipoperfusión también se puede traducir en el paciente como un síntoma de fatiga. Cianosis distal, oliguria. Estos ya más que síntomas son signos. La oliguria, ¿por qué? ¿Por qué? Porque un paciente, si tenemos un gasto cardíaco disminuido, no va a haber una buena perfusión renal. Al no haber una buena perfusión renal, una de las manifestaciones es que disminuya la diuresis. Entonces voy a tener oliguria. Aquí están los criterios de Framingham para definir cuándo un paciente tiene falla cardíaca, cuándo un paciente tiene insuficiencia cardíaca o no. Yo uso no yo, sino en general,
Se usa el término falla cardíaca o insuficiencia cardíaca indistintamente, es lo mismo, falla cardíaca crónica, insuficiencia cardíaca crónica. Así que si me escuchan decir falla cardíaca es como si dijera lo mismo, insuficiencia cardíaca, son términos, son sinónimos. Entonces, aquí tenemos los criterios mayores y los criterios menores, los criterios de Framingham. Framingham hace una tabla donde dice, acá tenemos estos criterios y si tú quieres hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca tienes que tener lo siguiente, 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. Y con eso haces el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, estos tienen una sensibilidad y especificidad que aquí les menciono, que en verdad, bueno, es solamente para conocimiento de ustedes, pero dentro de los criterios mayores está la disnea paroxística, la ingurgitación, el reflujo, la cardiomegalia, el tener edema agudo de pulmón, los crepitantes, el tercer ruido y la presión venosa mayor de 16 centímetros de agua. Dentro de los menores, los edemas maleolares, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, la capacidad vital pulmonar disminuida, que el paciente tenga una frecuencia cardíaca mayor de 120 o que hay una pérdida de 4.5 kilos con tratamiento de 5 días como mínimo, tratamiento diurético, quiero decir. Entonces, si yo tengo estos criterios y yo junto 2 mayores o 1 mayor y 2 menores, tengo un diagnóstico muy acertado de insuficiencia cardíaca o de falla cardíaca. Muy bien, pasemos al examen físico. ¿Qué voy a encontrar en mi paciente cuando yo lo examino? Voy a empezar por el aspecto de mi paciente, la inspección. ¿Qué voy a ver en el paciente? Voy a ver un paciente taquipneico, lo puedo ver sudoroso. ¿Por qué? Porque un paciente que está en insuficiencia cardíaca, dependiendo del estadio que esté, obviamente, si lo encuentro taquipneico, sudoroso, estoy hablando de un paciente que estaría en un NIHA, ¿qué? ¿Qué NIHA? Claro, estaría en reposo, ¿no es cierto? Sería 4, un NIHA 4. Y probablemente una clasificación estructural A, B, C o D. D, muy bien. Entonces, tenemos esto, ¿no? Tengo que evaluar el nivel de conciencia. ¿Por qué el nivel de conciencia? A ver, chicos, van a tener que hablar, si no. Claro, muy bien, porque voy a ver hipoperfusión, ¿no? Quiero ver si hay hipoperfusión. El estado nutricional del paciente, como ustedes han visto en toda la carrera y en su práctica como médicos, que los pacientes con insuficiencia cardíaca, típicamente, ¿cómo son? ¿Gorditos o flaquitos? Los típicos de insuficiencia cardíaca son pacientes muy delgados, consumidos. ¿Por qué creen que pasará eso? ¿Por qué pasará? Tienes mucha razón, mira, la congestión hepática, como tú dices, va a dar dolor en hipocondrio derecho, esa es una de las causas, va a haber dificultad a la hora que uno come, pero va a haber un edema de la pared, va a haber un síndrome de mala absorción por edema de pared, va a haber enteropatía, pierde proteínas también en estos pacientes, ya por esta congestión en verdad que está a todo nivel. Entonces estos pacientes van a estar caquéticos, los típicos de insuficiencia cardíaca, sobre todo los valvulares son uno de los pacientes típicos que desarrollan esto, ¿no? Dolor en hipocondrio derecho, disconfort postprandial, no toleran mucho la alimentación, son pacientes hipoalbuminémicos. Entonces eso hay que ver en un paciente, ¿no? Ahora, el pulso. El pulso es importante porque ustedes ya saben, semiología no la vamos a tocar acá, de todos los tipos de pulso, pero cada pulso tiene relación con una valvulopatía, por ejemplo. Entonces, aquí lo importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca es que hay uno de los pulsos que es el pulso alternante, y el pulso alternante nos da un mal pronóstico en un paciente con insuficiencia cardíaca. Hay que ver qué frecuencia tiene el paciente, en qué ritmo está. ¿Por qué? Porque uno de los pulsos frecuentes en insuficiencia cardíaca es que yo tenga un ritmo que no es rítmico, sino arrítmico, o sea, voy a tener una fibrilación auricular, que muchas veces acompaña a los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo aquellos que tienen valvulopatía, ¿de qué tipo? Mitral, muy bien. Los pacientes con valvulopatía mitral tienen, en la mayoría de los casos, fibrilación auricular. Y si esta fibrilación auricular
tiene una respuesta alta, o sea, tiene una frecuencia mayor de 100, el paciente puede estar descompensándose de su insuficiencia cardíaca por esta taquiarritmia, ¿no? Por esta fibrilación auricular con respuesta alta, o sea, con frecuencias cardíacas mayores de 100. Entonces es importante ver eso. La presión arterial, ver cómo está la presión sistólica, la presión diastólica. Muchas veces la presión sistólica está disminuida. ¿Por qué? Porque voy a tener un gasto disminuido, un volumen sistólico disminuido. Y más bien la presión diastólica va a estar incrementada. ¿Por qué? Porque las resistencias vasculares periféricas se incrementan. Entonces, mi diferencial de presión va a estar muy estrecho, va a ser un diferencial de presión muy pequeño. Entonces, eso tampoco me da buen pronóstico. El que el paciente tenga una presión sistólica disminuida no es un buen pronóstico, porque ya me está hablando de que ese paciente va a estar hipoperfundido, probablemente voy a necesitar utilizar algunas drogas como inotrópicos, como vasopresores, para mejorar la presión en ese paciente. Entonces, ya me está diciendo de que una presión sistólica disminuida no es buen pronóstico en mi paciente. Muy bien, sobrecarga de fluidos es otra cosa que tengo que evaluar. ¿Cómo lo evalúo? Tiene ingurgitación el paciente tiene edema en tobillos, tiene edema de decúbito en la región sacra, hay hepatomegalia, tiene ascitis, tiene reflujo hepatoyugular, eso es importante, ¿no? Lo otro que hay que ver es pulmones, ¿no? En pulmones, ¿cómo está la frecuencia respiratoria? Está taquipneico, no es lo mismo que venga un paciente que tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y que tiene 20 respiraciones a otro que me venga y tenga 40 respiraciones por minuto, es diferente. Uno probablemente sea una insuficiencia cardíaca crónica y el otro sea una crónica que está descompensada. Entonces hay que ver cuál es el estado del paciente, ver estertores, hay crépitos, hay subcrépitos, hay sibilantes, ¿ya? Si hay derrame pleural, hay algo que tienen que recordar siempre, el derrame pleural en la insuficiencia cardíaca, uno que es transudado, no es exudado, eso es importante, y lo otro que es principalmente del lado derecho. Uno lo puede encontrar bilateral, pero es a predominio del lado derecho, ¿ya? Y lo otro que hay que evaluar es corazón. Nosotros evaluamos corazón, entonces vemos el choque de punta está desplazado, entonces ya me da una indicación de que probablemente ese corazón esté más grande de lo normal, porque eso es lo que nos dice el desplazamiento apical del choque de punta. Lo otro, tiene tercer ruido, el tercer ruido es patognomónico de que ese paciente está descompensado, ¿ya? Tercer ruido. Y soplos también que nos indicarían una afección de alguna válvula, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo un soplo sistólico, ¿qué podría ser? Así nomás, soplo sistólico, ¿qué podría ser? Estenosis aórtica, muy bien. ¿Qué otra cosa podría ser? Insuficiencia mitral, ¿no? Entonces yo más o menos ya me voy dando cuenta. Entonces aquí hay que recordar que derrame pleural, 1 transudado y 2 más frecuente en el lado derecho. Muy bien. Ustedes ya vieron la etiología y ya vieron la clasificación que les hice, pero la clasificación de las guías que rigen para insuficiencia cardíaca, ¿qué nos dice? Que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca lo vamos a clasificar en dos tipos. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, o sea, compromiso sistólico-diastólico. Chicos, hablen, sistólico-diastólico. Sistólico, muy bien. Entonces, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, este es un tipo y el otro es falla cardíaca o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, o sea, diastólica. Entonces, acá voy a tener sistólica y diastólica. Entonces, en la sistólica, ¿qué dice? Tengo que tener los síntomas típicos, los signos típicos y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Eso es una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Y qué dice en el otro? En el otro dice fracción de eyección preservada. Síntomas típicos, signos típicos y una fracción de eyección normal o levemente reducida y un corazón que no esté dilatado y tengo que tener una alteración estructural con una falla en la disfunción diastólica, en la función diastólica, una disfunción diastólica. ¿Qué quiere decir disfunción diastólica? Falla en la relajación, que es lo que les decía de la insuficiencia cardíaca diastólica. Hay algo que es importante ver porque más adelante lo vamos a tocar.
Fracción de eyección reducida, para nosotros severamente reducida, es menor de 35%. Un paciente con una fracción de eyección menor de 35% quiere decir que la función ventricular está severamente comprometida. Si es mayor, igual de 55% es conservada. Y si lo tenemos entre 35 y 55%, lo consideramos leve a moderada disfunción. Lo importante es que se acuerden, severo, 35, normal, mayor de 55. ¿Qué le voy a pedir a mi paciente con insuficiencia cardíaca? Le voy a pedir un hemograma completo, un examen de orina. ¿Para qué le pediré el examen de orina? Si es una insuficiencia cardíaca. ¿Mm? ¿Para qué? Porque una de las cosas que descompensan a los pacientes cardíacos es una infección. Entonces yo tengo que buscar si tiene una neumonía, si el paciente tiene una infección urinaria, una infección gástrica, que es poco común. Generalmente, como son ancianos, ustedes ya han visto, según la epidemiología, que son pacientes mayores en la gran parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca, son gente mayor, y la patología más común asociada es primero las neumonías, entre las infecciosas, y luego las infecciones urinarias. Entonces hay que ver, ¿no? ¿Está infectado o no? Hay que ver cómo están los electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, cómo está la creatinina, para ver si la hipoperfusión ya me está haciendo daño renal. Hay que ver la glicemia, porque muchos de estos pacientes son diabéticos y aparte de estar con la falla cardíaca descompensada, voy a tener que están hiperglicémicos, que su diabetes está mal controlada. Función hepática, por lo que dijo su compañero, hay congestión hepática, entonces voy a tener transaminasemia, puedo tener hiperbilirrubinemia, pero secundaria a la congestión hepática. TSH, ¿por qué le voy a pedir? Porque hay unos estados, ¿se acuerdan? De gasto alto, ¿recuerdan? Donde hay hipertiroidismo. Entonces hay que ver también eso. Del laboratorio, que quiero que recuerden, que la hiponatremia en un paciente con un sodio menos de 126 es mal pronóstico en el paciente. Mal pronóstico de entrada. O sea, paciente, si bien es cierto puede haber una hiponatremia dilucional que le llaman por el estado de anasarca que puede tener un paciente, sin embargo, el punto de corte de 126 hacia abajo ya es de mal pronóstico para un paciente con insuficiencia cardíaca. Eso hay que recordar. Muy bien, en la radiografía de tórax, ¿qué cosa voy a ver? ¿Qué cosa puedo ver? Cardiomegalia. Voy a ver la silueta cardíaca incrementada de tamaño. ¿Qué puedo ver? Otra cosa importante, la congestión pulmonar y el derrame pleural. Ya les dije cómo son las características. Otras cosas que se pueden ver son las líneas B de Kerley, hipertrofias, infiltrados para ver si hay alguna infección concomitante, pero lo importante, cardiomegalia, congestión y derrame pleural. Congestión pulmonar, cuando el patrón en alas de mariposa es muy típico del edema agudo de pulmón, aquí hay congestión básicamente, y tenemos la cardiomegalia, no un índice cardiotorácico mayor de 0.5, ya me habla de una cardiomegalia. Muy bien. En el electrocardiograma yo voy a ver en el electrocardiograma voy a ver muchas anormalidades, puedo tener muchas arritmias. Lo importante es, el paciente puede tener una taquicardia sinusal. ¿Qué quiere decir una taquicardia sinusal? Que el paciente el ritmo es normal, pero la frecuencia se ha incrementado a más de 100. Entonces, esa es una taquicardia sinusal. Puedo tener también fibrilación, que es lo que les decía, sobre todo en los pacientes con patología mitral. Flutter también es otra de las arritmias frecuentemente encontradas, sobre todo en los pacientes con cardiopatías congénitas. ¿Por qué? La fibrilación auricular es básicamente de aurícula izquierda, en cambio el flutter es de aurícula derecha, y las patologías de aurícula derecha tienen más relación con las cardiopatías congénitas. Entonces, yo ahí me voy dando cuenta, según el EKG, también hacia dónde voy a orientar la probable etiología de mi paciente. Algo que es muy importante son las arritmias ventriculares. ¿Por qué? Porque los pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener arritmias ventriculares como principal causa de muerte súbita. La mayoría de los pacientes, más del 50% de lo que se mueren es de muerte súbita. O sea, de pronto, una arritmia ventricular, un FB, una TB, y fallecen los pacientes. Entonces,
La principal causa de muerte son las arritmias ventriculares que producen muerte súbita en más del 50% y eso es lo que ocasiona la gran mortalidad que tienen estos pacientes. Eso hay que recordar. Muy bien, el ecocardiograma es otra prueba complementaria que le debemos de hacer a los pacientes. Es una prueba complementaria muy importante. ¿Por qué? Esto no creo que lo vayan a encontrar, chicos, es gráfico nomás. ¿Para qué sirve el ecocardiograma? El ecocardiograma sirve porque nos va a permitir determinar la etiología. Es un examen sencillo que lo hacemos con la finalidad de ver, a ver, este paciente, ¿cómo está la contracción del corazón? ¿Las paredes se mueven adecuadamente o no? No se mueven adecuadamente, isquémico muy probable. Este paciente es hipertenso, corazón, las paredes están gruesas, hay hipertrofia, una cardiopatía hipertensiva. Este paciente, el corazón está muy dilatado, entonces es una miocardiopatía dilatada. O este paciente de repente tiene una enfermedad del pericardio. Entonces, todo eso lo podemos ver. O cómo están las válvulas. Hay estenosis, hay insuficiencia, hay compromiso de la válvula aórtica, de la mitral, de la pulmonar, de la tricuspidia, hipertensión pulmonar. Todo eso lo podemos saber con este examen, que es el ecocardiograma. Transtorácico, el que se hace por fuera. Ahora, si hubiera algunos casos, sobre todo pacientes que tienen prótesis valvulares, o pacientes que están con endocarditis, o algunos pacientes que tienen cardiopatías congénitas, en esos pacientes sí hay que hacerle otro examen que se llama ecocardiografía transesofágica. Las ecocardiografías transesofágicas tienen 3 indicaciones principales. La primera, evaluación de prótesis, porque las prótesis no se ven bien por una transtorácica, ese es uno. Otro, los pacientes con endocarditis. ¿Por qué? Porque tengo que verle bien las vegetaciones, medirlos, y eso tampoco se ve adecuadamente con una transtorácica. Y lo otro son algunas cardiopatías congénitas que son complejas, entonces hay que verlo mejor, igual también la transesofágica. Para todo lo demás, el ecocardiograma transtorácico es suficiente, es un examen suficiente. Entonces, etiología de la insuficiencia cardíaca nos ayuda el eco. Muy bien, chicos. Entonces, para el diagnóstico vamos a tener todos los exámenes que les estoy mencionando. Un examen que nos faltó mencionar en laboratorio y que lo tenemos acá es el ProBNP, la fracción N terminal o el ProBNP, simplemente el BNP. El BNP o la fracción NT. ¿Por qué nos sirve esto? El ProBNP se va a elevar básicamente en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué me sirve? Yo lo puedo utilizar como un marcador si yo no tengo muy clara si mi disnea o si mi compromiso respiratorio es pulmonar o es cardíaco. Si me sale con cifras elevadas, definitivamente es cardíaco, no es pulmonar. Pero nosotros no lo utilizamos para eso, porque clínicamente y con todos los estudios que tenemos, podemos fácilmente determinar si una insuficiencia respiratoria es de tipo cardíaco o es de tipo pulmonar. ¿Para qué nos sirve? Para utilidad diagnóstica y pronóstica. El ProBNP incrementado tiene una utilidad diagnóstica y pronóstica. Cuanto más elevado esté, el pronóstico es peor en el paciente. Hay puntos de corte, 3000 dicen algunos, pero básicamente para lo que nos sirve es, a ustedes lo que le pueden preguntar es, ¿sirve para pronóstico? ¿Sirve para, básicamente, ¿sirve para pronóstico, sí o no? Sí sirve para pronóstico. Mayor incremento de ProBNP o del NT-proBNP, peor pronóstico para el paciente. Muy bien, cuando hacemos el tratamiento de insuficiencia cardíaca, nuestro principal objetivo es corregir la causa que lo está llevando a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente es coronario, le hacemos angioplastía y abrimos la coronaria que está tapada, o le ponemos los bypass y mejoramos esa isquemia que tiene el corazón. Si es valvular y tiene una estenosis, cambiamos la válvula y mejoramos eso. Si es un congénito, hacemos la reparación de la cardiopatía congénita y con eso mejora. Entonces, la idea en todo paciente con insuficiencia cardíaca es tratar la causa. Entonces, ese es lo principal, corregir la causa subyacente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo 1 de mejorar los síntomas y la calidad de vida del paciente. 2, disminuir la progresión de la enfermedad, porque si nosotros lo dejamos, no corregimos la causa, la progresión clínica va a ser rápida y el deterioro va a ser
importante y obviamente el paciente y su calidad de vida van a mejorar notablemente. Otro es disminuir o reducir la mortalidad, por lo que les decía, ¿no? Conforme vaya avanzando el estadio clínico del paciente, la posibilidad de que este paciente presente muerte súbita es mucho más, está mucho más incrementada. Entonces, eso es lo que queremos, reducir la mortalidad también. Y lo otro es en pacientes en estadios finales, hay que tratar de identificar la posibilidad de hacerles trasplante cardíaco, lo cual, bueno, en nuestro país parece algo un tanto lejano, solo limitado a personas que, bueno, pueden entrar al seguro y que no es la mayoría, es el 30% de la población, pero es algo que se hace habitualmente en otros países, o sea, pacientes que son candidatos a trasplante cardíaco en una población donde la mentalidad de la donación es mucho más abierta. Entonces, ahí se puede trabajar bastante con pacientes con el programa de trasplante cardíaco. Muchos de estos pacientes con insuficiencia cardíaca tienen corazones tan dilatados que ya no se puede hacer una intervención quirúrgica, porque la mortalidad es muy alta. Ahí lo que quedaría es trasplante cardíaco como opción alternativa. Entonces, la idea, esos son los objetivos de la terapia médica en los pacientes. Muy bien, este cuadrito es justamente el que les decía por qué debemos de saber estadio A, B, C y D. ¿Por qué? ¿Se acuerdan el estadio A qué era? El estadio A es un paciente que tiene factor de riesgo para hacer insuficiencia cardíaca, pero que no la ha hecho todavía. Entonces, en ese paciente, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, un paciente que tenga hipertensión arterial, que tenga cardiopatía isquémica, que tenga diabetes o que tenga riesgo de hacer una cardiomiopatía. En ese paciente, ¿qué es lo que voy a hacer? Tratar los factores de riesgo. Si es diabético, manejar muy bien sus glicemias, que esté muy bien controlado, que no suba de peso, un índice de masa corporal adecuado. Si es hipertenso, muy bien controlado. Ya vamos a ver en la clase más adelante cuáles van a ser los valores. Entonces, suprimir el alcohol, aconsejar el ejercicio, cambios en los estilos de vida. Entonces, eso vamos a hacer con nuestro paciente con estadio A. Tratamiento no le vamos a dar, medicación no. Solamente cambien los estilos de vida y manejar los factores de riesgo. Eso es para el estadio A. ¿Qué pasa con el estadio B? ¿Quiénes eran estadio B? Ya tiene, muy bien, ya tiene un cambio estructural, pero no hace síntomas, ¿no es cierto? Entonces, este paciente, por ejemplo, ¿quiénes son? Los que han tenido un infarto anterior, los que tienen disfunción del ventrículo izquierdo, los que tienen enfermedad valvular asintomática. Tienen su estenosis aórtica, pero no tienen ningún síntoma. Entonces, a estos pacientes se les da todo, o sea, se les recomienda todo lo del primer grupo, lo del estadio A, y se empieza con YECA y beta bloqueadores. Los YECA y los beta bloqueadores son los medicamentos que han demostrado disminuir la mortalidad, mejorar la sobrevida. Estos asociados a los antagonistas, a la espironolactona, a los antagonistas de los mineralocorticoides. Estos tres grupos, YECA, beta bloque y antagonistas de los mineralocorticoides son los tres únicos medicamentos que disminuyen la mortalidad y mejoran la sobrevida en los pacientes. Ninguno de los otros medicamentos hace eso. Los estudios han comprobado que estos medicamentos usados en este tipo de pacientes mejoran la sobrevida. Entonces, el pilar de inicio de tratamiento en los pacientes con estadio B, así estén totalmente asintomáticos, pero ya tienen una cardiopatía estructural, YECAs y beta bloqueadores. ¿Cómo se empieza? Ustedes dirán, pero le voy a dar un YECA, un enalapril, un captopril, pero de repente él no es hipertenso. ¿Cómo le voy a dar? Se empieza a titular con dosis muy bajitas. Por ejemplo, ustedes saben que el enalapril viene de 10 y de 20 y nosotros le damos al paciente hipertenso así. Nosotros no empezamos con enalapril de 10 o de 20, empezamos con 2.5. 2.5 cada 12, 2.5 una vez al día. La idea es que tenga un YECA. El beta bloqueador igual, se puede utilizar con dosis muy bajitas de carvedilol, de metoprolol, lo mínimo que tolera el paciente y luego se va progresando hasta lo máximo que pueda tolerar, viendo cómo va su presión, viendo que no haya ningún síntoma. Muy bien. En el estadio C, que vamos a tener un paciente que ya tiene el daño estructural y además tiene síntomas. En ese paciente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué pacientes son? Pacientes que ya van a presentar disnea, fatiga, disminución de tolerancia al ejercicio.
En ese paciente le vamos a dar YECA, beta bloqueador, y además, porque ya tiene disnea, fatiga, le vamos a agregar diuréticos, le podemos agregar dioxina y vamos a tener una dieta con restricciones. O sea, una dieta hiposódica, el alcohol que ya no lo va a consumir, etcétera. Entonces, la digoxina no mejora sobrevida. Eso es una pregunta que ha venido en muchos exámenes. La digoxina no mejora la sobrevida, no disminuye la mortalidad. Lo único que disminuye la digoxina es las rehospitalizaciones, pero no disminuye ni la sobrevida, ni mejora, perdón, no mejora la sobrevida ni disminuye la mortalidad. Entonces, los únicos que sí hacen eso son los YECAs y los beta bloqueadores asociados a los antagonistas de los mineralocorticoides, principalmente la espironolactona y la eplerenone. Muy bien, en el estadio D, que es el estadio final, ya voy a tener síntomas refractarios. O sea, tengo una cardiopatía, es un daño estructural, un paciente que en reposo tiene síntomas, a pesar de que le estoy dando toda la terapia médica óptima. O sea, le doy YECA, le doy beta-block, diurético, digoxina, todo, y el paciente sigue sintomático. O sea, terapia médica óptima, completa, y el paciente en reposo está sintomático. Entonces, en este paciente, ¿qué voy a hacer? Hay posibilidades. Uno, la asistencia ventricular mecánica, que son dispositivos que se colocan como puente al trasplante o ya permanente en el corazón como un dispositivo para mejorar la función cardíaca. Esos son los dispositivos de asistencia ventricular y la otra opción que les decía es el trasplante. Entonces, de acuerdo a mis estadios, a mi clasificación estructural, yo voy a dar mi tratamiento. Veamos. Entonces, bueno, yo aquí les he traído unos cuadros que solo he resaltado algunas cosas. La idea de presentarles estos cuadros no es que ustedes se lo aprendan para el examen, sino que creo que cuando vienen aquí, aparte de que se preparan para su examen de residencia, cuando entran a la residencia también tienen que tener nociones para que puedan defenderse cuando están con el paciente, porque la residencia es una etapa diferente a la que ustedes están hasta ahora, no están viendo a sus pacientes, es una etapa distinta. Entonces la idea es que tengan una noción un poquito más allá. Lo que está resaltado es lo que me interesa que ustedes fijen para el examen. El resto ya queda como, digamos, información adicional que les puede servir más adelante. Entonces, estos cuadros son de la guía de falla cardíaca, que la última que tenemos y por la que nos regimos es la del 2012, la guía europea. Entonces, ¿qué nos dice la guía europea? La guía europea nos dice, les comento, esta clase 1 y A, ¿qué quiere decir? Que es lo recomendado sin lugar a dudas, así. 1A quiere decir, no puedes decir que no, de todas maneras le tienes que dar al paciente. Entonces, ese es el nivel, la clase de recomendación y el nivel de evidencia, para que ustedes entiendan qué cosa es esto de acá. Que seguro muchos lo hacen, disculpen si les menciono, pero igual. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos recomienda que debemos siempre de darle a un paciente? YECA, beta-block y un antagonista de los mineralocorticoides. Esos tres medicamentos deben de estar siempre en un paciente con insuficiencia cardíaca. Vamos a ver por qué. Los YECA disminuyen la precarga, la poscarga, etcétera, disminuyen la mortalidad, sobre todo en los pacientes diabéticos, ¿ya? Y mejora la sobrevida. Importantísimo que agreguen este cuadrito acá. Los beta-block mejoran la fracción de eyección. Vean ustedes, el beta-block ayuda a mejorar la fracción de eyección. Mejora la clase funcional. O sea, la clase funcional, si yo estaba en NIHA 3, puedo pasar a estar en NIHA 2. Mejora mi clase funcional. El número de rehospitalizaciones, que ese es otro criterio para decir de que el paciente está empeorando. Si las rehospitalizaciones son muy frecuentes, entonces ese paciente está en evolución de cuadro clínico, pero si disminuyo mis rehospitalizaciones, el paciente está yendo mejor. Entonces los beta-block, ¿qué hacen? Mejoran la fracción de eyección, mejoran la clase funcional y disminuyen las rehospitalizaciones. Y al igual que los YECA, me van a disminuir la mortalidad y la mejora en la sobrevida. La espironolactona, que es un antagonista de los mineralocorticoides, ¿por qué me interesa? O sea, ustedes dirán, pero este es un diurético, y el diurético, o sea, ¿por qué? ¿Por qué va a disminuir la mortalidad?
¿Por qué? Porque al ser antagonista de la aldosterona por sí tiene efectos a nivel cardíaco. ¿Qué es lo que hace? Fibrosis, activación simpática, incremento del sodio. Entonces, estos efectos de la aldosterona son nocivos para el miocardio. Lo que hace la espironolactona es antagonizar estos efectos de la aldosterona. Y de esta manera disminuye la mortalidad. No se olviden, los únicos que disminuyen mortalidad y mejoran sobrevida, YECA, beta bloque y espironolactona. Un medicamento análogo a la espironolactona, que no lo tenemos acá, pero que comprobado y en los últimos estudios tiene mucho mejor efecto porque es más selectivo, es la eplerenone. Eplerenone es un medicamento también antagonista de los mineralocorticoides, pero es selectivo, también tiene el efecto de la espironolactona. La espironolactona, digamos que es un medicamento un poquito más antiguo y la eplerenone es un medicamento mucho más nuevo. Muy bien. Ahora, ¿qué hay con respecto a aquellos pacientes que con los YECA tienen tos? Porque los YECA, su principal problema es que el paciente se pone a toser. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Le puede dar angioedema también, es una característica de los YECA. Entonces, para eso tenemos a los ARA2, el losartán, el valsartán, todos los están. Losartán, valsartán, candesartán, ibrosartán, todos los están. Entonces, para eso tenemos los ARA2. Los ARA2 justamente es para aquellos que no pueden recibir un YECA porque hay tos. Esa es su indicación del ARA2. El ARA2 es un medicamento bueno, tiene indicación 1A también, pero se prefiere primero un YECA antes que un ARA2. Y otra cosa, no se usa YECA y ARA2 juntos, porque los dos tienen el efecto mismo a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y se ha comprobado que utilizar los dos no quiere decir que voy a bloquear más mi sistema renina-angiotensina-aldosterona, no hace eso. Más bien puede ser nocivo. ¿Por qué? Porque los YECA y los ARA2 tienden a hacer hiperpotasemia, sobre todo en pacientes que son renales. Entonces hay que tener mucho cuidado, no se usan en conjunto, se usa uno u otro, pero si yo tengo que elegir entre YECA o ARA, primero elijo YECA. Si el paciente no me tolera porque tiene tos o tiene alguna reacción adversa, recién ahí decido por un ARA2, ¿sí? Muy bien, la digoxina. La digoxina es un medicamento que se utiliza, pero acuérdense, no reduce la mortalidad. Lo único que reduce es la hospitalización en insuficiencia cardíaca. Solamente la rehospitalización en insuficiencia cardíaca. Y si se dan cuenta, no tiene indicación 1A, tiene indicación 2B. O sea, como que lo puede usar, como que no lo puede utilizar. Es un medicamento que lo uso en último caso, cuando ya tengo una fracción de eyección muy baja para mejorar un poquito la contractilidad cardíaca, pero no es un medicamento que tenga que estar en el paciente. No, no, los únicos los tres. Por eso es que el YECA lo preferimos al ARA2 y el ARA2 solamente lo vamos a utilizar cuando tengamos contraindicaciones para el YECA. Entonces, vamos acá. Ahora, si yo quiero reducción del trabajo cardíaco, o sea, quiero que el trabajo del corazón esté disminuido en pacientes que están con falla cardíaca pero descompensada, que la vamos a ver más adelante. Se ha visto que la combinación de hidralacina con nitratos, que también algunas veces he visto que hay algunas preguntas que sugieren esta combinación, hidralacina-nitratos, aumenta la sobrevida del paciente. Utilizarlo juntos, no por separado, utilizar hidralacina más nitrato juntos puede aumentar la sobrevida en el paciente. Pero igual esto es, según la recomendación que nosotros tenemos, no es una recomendación de primer nivel, está como 2BB, o sea, lo puedo utilizar, es como que, bueno, si quieres lo usas, ya depende de ti, una cosa así. Entonces, la combinación hidralacina-nitratos, lo que quiero que se acuerden es que sí, cuando están juntos los dos, aumentan la sobrevida. ¿Qué más? Esta combinación lo pueden utilizar en pacientes como alternativa, que no toleren los YECA, que no toleren los ARA y que no toleren también los beta bloqueadores y que tengan una fracción de eyección menor de 35%. Esa es la indicación principal. Muy bien. Ahora, ya vamos a terminar la parte de falla cardíaca crónica. Hay algo que es
que tal vez no sé si les vayan a preguntar en el examen, pero es importante que lo sepan. Son 2 diapositivas o 3 diapositivas más. Terapia de resincronización cardíaca. ¿Qué cosa es resincronización cardíaca? La resincronización cardíaca es una terapia en donde yo permito que mi aurícula y mi ventrículo trabajen concordantemente. Esa es resincronización cardíaca. ¿Y para qué sirve la resincronización cardíaca? Aquí está, miren. Es como un marcapaso. El marcapaso puede tener un cable que solo va al ventrículo, puede tener 2 cables, o sea, cervicameral va al ventrículo y a la aurícula derecha, pero en el resincronizador, ¿cómo es? En el resincronizador, uno va al ventrículo derecho, uno va a la aurícula y otro va por el seno coronario. Ese es el resincronizador cardíaco. Es un marcapaso que va a permitir que haya concordancia auriculoventricular e interventricular. O sea, concordancia entre la aurícula y el ventrículo y entre los ventrículos entre sí. ¿Y esto para qué me sirve? Porque cuando yo tengo concordancia entre aurícula y ventrículo y entre los ventrículos entre sí, yo voy a tener una mejor, un mejor gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque voy a optimizar la cantidad de sangre que viene de aurícula y que va al ventrículo y el trabajo cardíaco va a ser mucho más sincronizado y esto le va a beneficiar ¿a qué pacientes? A los pacientes que van a tener un QRS ancho, que tengan bloqueo de rama izquierda y que tengan fracción de eyección menor de 35%. Indicación 1A. Esos pacientes deben de tener resincronizador cardíaco.